Disfrutar. Y el Ministerio de Salud afirmó que la llamada inmunidad de rebaño podría darse en nuestro país recién a fines de junio, fecha en la que el gobierno espera tener vacunada al 80% de la población. Las cifras son esperanzadoras, puesto que hasta la tarde de ayer nuestro país ya había inoculado a más de 2.300.000 personas con la primera dosis, lo que nos ha dejado bien posicionados a nivel internacional. Para analizar esta situación estamos junto a Tomás Pérez Acle, biólogo computacional, subdirector de la Fundación Ciencia y Vida. Muy buenos días, ¿cómo está? Hola, buenos días. Gracias por invitarme al programa. Lo primero que quería consultarles, ¿cómo definimos una inmunidad de rebaño y cuándo se alcanza esa inmunidad de rebaño? Bueno, la inmunidad de rebaño o inmunidad de manada, porque en realidad depende del texto que uno siga, lo van a nombrar de una u otra manera, dice relación con un cierto porcentaje de la población, en este caso de un país, que tiene que poseer una vacuna o que se debió haber infectado con un cierto patógeno o virus en este caso, de tal manera que esta población desarrolla anticuerpos, ya sea por efecto de la vacuna que se le entrega a las personas, o como dije recién, producto de haber sido infectado con este virus, de tal manera de que una vez que se alcance este cierto umbral, en este caso un porcentaje que va entre el 70 y el 80%, para el caso de la COVID-19, que es producida por este virus que denominamos SARS-CoV-2, de tal manera que desde ahí en adelante el virus ya no tiene personas susceptibles, diríamos nosotros, para poder dispersarse. Es decir, es muy poco probable que el virus se disperse de manera comunitaria. Siempre puede existir la posibilidad de que venga una persona infectada desde el extranjero, por ejemplo, y que produzca algunos casos puntuales, pero que no se produzca la que llamamos la dispersión comunitaria, porque la mayoría de las personas, ya sea que va a tener anticuerpos producto de haber estado infectado con la enfermedad o producto, en este caso, de la vacuna. Un 80% de la población debiera estar vacunada a fines de junio. Ahí ya podríamos quizás empezar a hablar de que esta inmunidad de rebaño pueda empezar a tener efecto, pero ¿qué factores hay que tener en consideración para poder hablar de lleno ya de que esta inmunidad de rebaño está funcionando? ¿Basta solo con la vacuna? A ver, si nosotros tuviésemos vacunas ilimitadas, suponiendo el caso, y que tuviéramos la posibilidad de entregar las vacunas de una manera tan expedita, por lo demás como la que está ocurriendo en este minuto, en general, si lográsemos alcanzar el umbral del 80%, bastaría solo con la vacuna. Eso es cierto. Sin embargo, esto no quiere decir que las personas no puedan infectarse y tampoco no quiere decir que las personas, habiendo infectadose con el virus, puedan seguir infectando al resto. Eso es muy importante. En particular, la vacuna que estamos colocando de manera masiva en Chile, que es la vacuna desarrollada por la empresa china Sinovac, cuyo nombre es Coronavac, tenemos antecedentes internacionales, lamentablemente son más bien comunicados de prensa de la empresa más que publicaciones científicas avaladas por expertos internacionales. Pero sin embargo, estas comunicaciones de prensa nos dicen que más o menos entre el 50 y el 60% de las personas que se vacunan no se infectan con el virus. Es decir, tiene una eficacia más o menos entre el 50 al 60% para la infección. ¿Okay? Sin embargo, tiene una eficacia de cerca del 95% para evitar la llegada de las personas a la unidad de cuidados intensivos. Hay que entender esto muy bien. Esto significa que si yo me vacuno, inclusive con una sola dosis de la vacuna, todavía me puedo puedo infectar a otras personas, pero lo más probable es que aunque me infecte, no voy a llegar a la UCI, que eso es lo que finalmente queremos evitar, porque si no el 100%, la mayoría de las muertes se produce producto de esta enfermedad, la COVID-19, en el momento en que las personas llegan a la unidad de cuidados intensivos, dado que requieren ventilación mecánica invasiva. Por lo tanto, la vacuna es muy efectiva y es una vacuna que, colocada en el amplio porcentaje de las personas, podríamos considerar que estamos en inmunidad de manada una vez que entre el 70 y el 80% de las personas haya sido vacunado. Sin embargo, y déjame decir esto que me parece importante, hay algunas propuestas por ahí que me parece interesante de analizar, en el cual solamente se vacune con las dos dosis a las personas
más susceptibles de llegar a la condición crítica, a la unidad de cuidado intensivo, que serían las personas sobre los 60, 70 años, de tal manera que al resto de las personas, principalmente a las personas más jóvenes, se les vacune con una sola dosis. Esto es una situación que está desarrollándose en varios países de Europa particularmente, porque de esa manera se produce un aumento de las personas que están vacunadas y, como dije anteriormente, sin embargo, aunque una dosis no nos proteja de la infección, porque todavía podemos infectarnos, sí una dosis es suficientemente buena para evitar que las personas lleguen a la UCI. Tomás, mucho hablamos de la inmunidad de rebaño, de que estamos esperando esta inmunidad de rebaño, de la importancia, pero ¿qué efectos tiene en la práctica cuando se alcanza? A la persona de la calle, a nosotros en el día cotidiano, en el día a día, ¿cómo nos afecta que se logre esta inmunidad de rebaño? ¿Qué consecuencias va a tener en nuestra vida? Mira, un punto súper importante a entender es que aun cuando estemos en este umbral del 70 o el 80%, ¿por qué doy dos cifras? Porque en general dependiendo de los expertos que se lo consulten, van a hablar dentro del orden del 70%. Sin embargo, la OMS ha sugerido alcanzar el 80%. ¿Okay? Cuando lleguemos a este umbral, lo que va a ocurrir es que la gran mayoría de las personas del país va a estar vacunada. ¿Okay? En esa situación, es muy poco probable que yo me infecte en la calle, pero sin embargo siempre puede existir la posibilidad de que me infecte. Volvamos a la situación que ya conocemos, por ejemplo, el caso de la influenza. En Chile venimos con una campaña de vacunación contra la influenza todos los inviernos desde hace varios años. De hecho, la cifra récord de vacunación que se tuvo fue para el caso de la influenza del orden de 450.000 a 500.000 personas diarias. Por lo tanto, nosotros podríamos asumir de que para el caso de la influenza sí efectivamente llegamos a una situación de inmunidad de manada. Sin embargo, de todas maneras, existe la posibilidad de que nos podamos infectar con influenza, a pesar de que haya un gran porcentaje de la población que esté vacunado. Okay. Esto puede ser exactamente el mismo caso para la COVID-19. Suponiendo que estamos en este umbral de inmunidad de manada, todavía puede existir la posibilidad de que alguna persona se infecte, ya sea en el metro o en un centro comercial o en alguna otra situación. Sin embargo, el número de infecciones va a ser muy bajo y lo que siempre va a ocurrir es que nosotros vamos a tener la capacidad de trazar cuál es la fuente de contagio, porque no va a existir lo que ocurre hoy día, que es lo que llamamos el contagio comunitario. Es decir, no somos capaces de trazar e identificar qué persona infectó a qué otra. ¿Por qué? Porque el virus es demasiado prevalente, está disperso de manera muy importante en la población, y en esta situación la trazabilidad es una de los elementos que cuesta mucho realizar producto de la dispersión comunitaria de la enfermedad. La presencia, Tomás, de nuevas cepas, de que tenga una mayor prevalencia la cepa británica, la brasilera, de las que hemos ido hablando, ¿esto podría poner en jaque el que se llegue a esta inmunidad de rebaño? Mira, es una pregunta súper interesante. Hoy día hemos visto ya antecedentes de varias empresas productoras de vacunas para farmacéuticas, particularmente en el caso de AstraZeneca. Nosotros ya sabemos que la variante de Sudáfrica es capaz de evitar el control del sistema inmune producido por la vacuna. Hay que recordar que la vacuna lo que hace es, en el caso de la vacuna AstraZeneca, de la Pfizer, BioNTech o la de Moderna, lo que hace es entregarle al cuerpo un pedacito del virus, es decir, una proteína que nosotros denominamos proteína spike o proteína corona, que es la proteína que el virus utiliza para contactar a las células, penetrarlas e infectarlas. Por lo tanto, cuando entregamos esta proteína, lo que hace nuestro cuerpo es producir anticuerpos e incluso programar a ciertas células que llamamos células asesinas, que son parte de nuestro sistema inmune, para cuando detectan al virus, producto de que contiene esta proteína spike, lo destruyan. ¿Okay? Lo mismo ocurre con los anticuerpos, que se pegan a la proteína spike y evitan que el virus entre a la célula. Sin embargo, todas estas vacunas solo entregan la proteína spike. A diferencia de lo que ocurre con la con la vacuna de Sinovac, que se trata de un virus inactivado. Por lo tanto, cuando nos vacunan con el virus inactivado, el virus contiene todas las proteínas del virus, no solamente la proteína corona. Y esto es muy importante porque en la mayoría de las nuevas variantes o cepas, dependiendo de cómo las califiquemos, lo que ocurre es que la mayoría de las mutaciones se acumulan en la proteína spike. ¿Y esto por qué? Porque de esa manera el virus le permite escapar del control del sistema inmune, particularmente el caso de las vacunas. Esto no es solo propio de este virus que llamamos SARS-CoV-2,
sino en general de todos los virus. Hay virus incluso más mutantes que este. El caso del virus HIV es un caso muy emblemático, ¿no? Entonces, en una situación en la cual se van a estar dispersando las variedades europeas, como el caso de la variedad inglesa o la variedad que ha sido descubierta en Brasil o la sudafricana en el país, cosa que va a ocurrir. Nosotros estimamos que esto debiera estar ocurriendo entre marzo, abril, quizás mayo en el peor de los casos. Se va a poner en jaque a aquellas vacunas que utilizan solamente la proteína Spike. Y lamentablemente no tenemos antecedentes. De hecho, los antecedentes que tenemos, por ejemplo, en el caso de AstraZeneca son negativos. En el caso de Pfizer-BioNTech, si bien es cierto, hay algunos antecedentes que permiten suponer que la vacuna es capaz de detectar algunas de las otras variedades, no está completamente claro. Pero el caso de la vacuna china tiene la gracia, la de Sinovac, ¿cierto? Tiene la gracia de que nos están inmunizando con el virus completo. Por lo tanto, existe la posibilidad, nuevamente está dentro de la especulación en este minuto, de que nos preste mayor protección, dado que contiene todas las proteínas del virus y por lo tanto nuestro cuerpo va a desarrollar anticuerpos y va a programar estas células asesinas para matar todas aquellas partículas virales que contengan no solo la proteína Spike, sino el resto de las proteínas. Por lo tanto, desde ese punto de vista podría ser una vacuna más segura. Tomás, y nosotros hablamos y hacemos la proyección de cuándo podríamos tener esta inmunidad de rebaño, pero surge la otra pregunta, ¿por cuánto tiempo? ¿Va a ser necesario, por ejemplo, que existan vacunas 2 veces al año? Me imagino que es todo parte de una investigación, pero ¿qué se puede proyectar también? Sabemos cuándo, pero ¿por cuánto? Claro, mira, muy buen punto, qué bueno que lo preguntas. Mucho se ha discutido de que la inmunidad dura una cierta cantidad de tiempo. Eso no es cierto. Una vez que nosotros nos vacunamos para este virus o para cualquier otra enfermedad, lo que ocurre es que nuestros anticuerpos se elevan porque están en contacto con el virus inactivo o con la proteína que se utiliza para producir los anticuerpos. Y estos anticuerpos suben mucho al principio, pero después decaen después de un cierto tiempo. Y esto es normal en el cuerpo. El cuerpo no va a estar produciendo anticuerpos contra un virus o una bacteria con la cual no está en contacto. No tiene sentido que el cuerpo esté gastando lo que llamamos energía metabólica en producir anticuerpos contra virus o bacterias, antígenos en términos generales, contra los cuales no está enfrentado constantemente. Sin embargo, quedan programadas ciertas células, ya sea como las que yo mencioné, estas células asesinas que tenemos en el sistema inmune, o las células de memoria, que entran en una situación como de hibernación. Y en el momento en que el cuerpo se enfrenta nuevamente a este virus o a esta bacteria o a este antígeno, estas células se activan y vuelven a producir anticuerpos y vuelven a producir otras células que son capaces de degradar estos virus o bacterias. ¿Okay? Entonces la inmunidad es una inmunidad de largo plazo. Lo que se hace con algunas vacunas es que se le da un incentivo después de unos 10 años. Por ejemplo, el caso de la vacuna de la fiebre amarilla, que entre otras cosas es producida en Brasil, ¿cierto? El Instituto Butantan. Después de 10 años de vacunarte con la vacuna con la fiebre amarilla, tienes que incorporarte una nueva vacunación para darle un mayor poder de inmunización. Pero no quiere decir que nosotros perdamos la inmunidad. Lo que ocurre con los virus, particularmente en el caso del virus influenza o ahora del SARS-CoV-2, es que el virus muta. Y al momento en que el virus va mutando, va cambiando su estructura, se escapa del control del sistema inmune. Y es por eso que, por ejemplo, en el caso de la influenza nos tenemos que vacunar todos los años. Lo más probable es que en el caso del SARS-CoV-2 tenga que pasar lo mismo. Van a llegar vacunas que denominamos polivalentes, es decir, vacunas que sean capaces de portar varias versiones de la proteína Spike, o por el caso de la vacuna Sinovac, varias versiones del virus, ¿cierto? Porque el virus mutante son distintos virus, básicamente, ¿no? Entonces, lo que va a tener que ocurrir es que nos vamos a tener que vacunar constantemente, no sé si 2 veces al año, probablemente 1 vez al año, pero por lo menos todos los años, tal como ocurre en el caso de la influenza. Tomás, y para ir cerrando esta conversación, te quería consultar si es que es necesario para que esta inmunidad de rebaño se mantenga y se propague también en todos los países. Si es necesario, por ejemplo, a raíz de lo que tú hablabas de la fiebre amarilla, ¿no es cierto?, en Brasil, donde te exigen un carnet de vacunación, de estar vacunado, de si para que esta inmunidad de rebaño tenga efecto a nivel mundial va a ser importante, por ejemplo, contar con algún pasaporte de vacunación, con algún carnet que acredite que uno está vacunado contra el coronavirus. ¿Cómo lo ves tú? Mira,
Es difícil verlo, tiene que ver más bien con política internacional y con lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. En el caso de la fiebre amarilla y otras enfermedades endémicas, es decir, enfermedades que están circunscritas a un país, se exigen estos pasaportes de vacunación porque de esa manera se evita que las personas turistas principalmente que lleguen al país que no tienen la vacuna se enfrenten a la enfermedad y la contraigan. Esto es porque en el caso, por ejemplo, de fiebre amarilla, la mayoría de las personas que viven en ese país ya posee la vacuna, ya se la ha colocado como parte de su proceso de inmunización normal, ¿no? Entonces, en estos casos de enfermedades que son pandémicas, que están dispersas a lo largo de todo el mundo, sería muy raro que se solicite un carnet de vacunación, pero finalmente, como te digo, esto es algo que nos estamos enfrentando. En la era moderna no nos habíamos enfrentado a una pandemia de esta magnitud. Ocurrieron varias otras pandemias, la de SARS, que es un primo, el SARS-CoV-2 o la H1N1, pero ninguna ha tenido el efecto tan dramático como esta pandemia está teniendo en este minuto. Por lo tanto, es muy difícil saberlo, pero dado que se trata de una enfermedad pandémica, no es esperable de que las autoridades soliciten pasaportes de vacunación en el mediano o corto plazo. Bien, muchas gracias, Tomás, por compartir toda esta información con nosotros. Que tengas muy buen día. Muy buen día, gracias a ustedes.